¿Qué tal? Vamos a continuar con el curso. El día de hoy vamos a ver lo que es las propiedades de un campo conservativo y cómo obtener este potencial a partir del cual se genera, ¿no? Entonces, recordemos que es un campo conservativo, ¿no? Un campo conservativo va a ser un campo tal que, entonces sea F, un campo vectorial, tal que pueden ocurrir dos cosas. El rotacional de F es cero, o las parciales cruzadas, digamos la parcial de Fi con respecto de XJ con respecto de J, va a ser igual a la parcial de FJ con respecto de I, donde I y J pueden ser X, Y o Z. Entonces, si las parciales cruzadas son iguales, o el rotacional, vamos a ponerle, o el rotacional del campo es cero, entonces F se denomina conservativo. ¿Y cuáles son las implicaciones o las consecuencias, no? Las consecuencias de que F sea conservativo, pues vienen de lo siguiente, ¿no? Al considerar nosotros que el rotacional de F es igual a cero, pues nosotros nos acordamos y nos acordamos, ¿sabes qué? Yo me acuerdo de una propiedad vectorial, no sé, no me acuerdo cuál era el número, pero sabemos a qué nos podemos preguntar, según las propiedades vectoriales, ¿a qué eras, de qué era cero? Este, si tú le aplicabas el rotacional a algo, ¿a, aplicado a qué daba cero? Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que hay una propiedad, si nosotros memorizamos, que nos decía que el rotacional del gradiente de una función escalar es cero. Esto es para la función escalar que sea. Lo probamos, de hecho. Entonces, el rotacional de justamente el gradiente, pues va a valer cero. Entonces, ¿qué implica? Igualando estas dos expresiones, esto implica que la primera consecuencia, el campo F se escribe como el gradiente de phi. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que a este phi, voy a borrar, este phi va a recibir un nombre muy especial. De hecho, se va a escribir o se va a llamar como potencial escalar. Así lo vamos a llamar, el potencial escalar. Entonces, hay muchas fuerzas en la naturaleza que son conservativas. Entonces, ¿qué quiere decir que una fuerza sea conservativa? Pues que se obtiene mediante el gradiente de un potencial. Por ejemplo, este, eh, el, el- la gravedad es una fuerza conservativa. El campo eléctrico, la fuerza eléctrica, cuando el campo eléctrico es conservativo, cuando no hay eh, flujos en el tiempo bueno, entonces, cuando es estático, ¿no? Cuando no es dinámico el campo eléctrico. Entonces, esta es la primera consecuencia y es en la que nos vamos a enfocar el día de hoy. ¿Cómo se obtiene este potencial? Pues qué chido, ¿no? Las otras consecuencias se habían platicado, es decir, que la integral de a b de f punto de r, la integral de línea, ¿qué va a ser? Pues la integral de a a b, ¿de quién? De el gradiente de phi punto de r, pero si nosotros vemos esto, el gradiente de phi punto de r, ¿quién sería? La diferencial de phi. Si no sabemos, si no tenemos esto claro, esto queda de tarea. Entonces, esto es la integral de a a b de la diferencial de phi. La diferencial se cancela con la integral y ¿qué te da? Pi en b menos pi en a. Es decir, para un campo conservativo no importa la trayectoria, este, no importa la trayectoria que se siga, sino eh, solamente importa los puntos inicial y final. Entonces, pues esta es una consecuencia importante, ¿no? Bueno, esto de aquí se puede derivar que la integral con bol en un circuito cerrado, es decir, la integral de línea en un circuito cerrado de un campo conservativo vale cero. Entonces, estas son como que las consecuencias, ¿no? Entonces, eh,
Como no importan, aquí el número 2 lo podemos llamar como libertad de parametrización, ¿no? Libertad de trayectoria, más bien, pues. Libertad de trayectoria. Entonces, esta es una parte súper esencial. ¿Por qué? Porque estas tres consecuencias, pues son las más importantes que hay que tener en cuenta para un campo conservativo. Entonces, el que sea un campo vectorial conservativo, pues implica todas estas cosas, ¿no? Pero lo que nos vamos a enfocar es en cómo obtener este campo escalar, este potencial escalar, cómo lo obtenemos, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver un ejemplo, ¿no? Entonces, deja buscar un campo conservativo. Ok, ta, 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 tan, tan. Mm, mm, Ok, entonces vamos a ver el siguiente ejercicio. Ejercicio. Sea f dado por 2xy más z cubo en i más x cuadrada en j más 3xz cuadrada en k. Entonces, vamos, lo voy a poner en negro porque vos está muy chillón. Pruebe que f es conservativo y halle su potencial. Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero que nada, bueno, hay que probar que el campo F es conservativo. Lo podemos hacer de esas dos maneras, ¿no? Es decir, ver que las parciales cruzadas son idénticas o que el rotacional es cero. Vamos a hacer las dos. Entonces, eh, bueno, el que las parciales sean cruzadas, ok, vamos a hacerlo para que no digan, ah, es un mentiroso, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el rotacional de F? Bueno, pues esto sería I, J, K, la parcial X, parcial Y, parcial Z, ¿de quién? 2xy más z cubo, x cuadrada, 3xz cuadrada. Entonces, ¿esto quién sería? ¿Y por quién? La parcial y de 3xz cuadrada, pela gallo, cero. Menos la parcial z de x cuadrada, pela gallo, cero. Menos j por quién? La parcial x de 3z cuadrada, 3xz cuadrada, perdón. Menos la parcial z de 2xy más z cubo, ¿no? Más k por quién? Por la parcial x de 3xz cuadrada menos la parcial y de 2xy más z cubo, ¿no? Entonces, esto sería, nota, la derivada de esto sería menos j por quién, 3z cuadrada, menos la derivada z de esto sería cero, sería menos la parcial z de z cubo, 3z cuadrada. Cero, pedo gallo, ¿no? Más k por quién, la parcial de x de esto, 3z cuadrada, menos la parcial y de esto. Ay, qué idiota, ¿no? No, sí. A ver, aquí algo me falló. La parcial de x de esto. Oh, la parcial z, ¿no? No, a ver, estoy en K. Sí, es la parcial y de este bicho. Ah, es que me equivoqué, es la parcial x de x cuadrada, ¿no? Aquí me equivoqué bastante. Sí, dije yo, "Oye, esto me está espantando, ¿no? No, no parece ser conservativo. No, era este, ¿no? Este por este en K, se tachan estos y es este por este menos este por este, ¿no? Ahora sí. Entonces, la parcial x de x cuadrada sería 2x, ¿no?
menos la parcial y de este bicho, en z vale 0, y varía 2x, 0. Entonces, rotacional vale 0, efectivamente. Las parciales mejor la dejo de tarea, ¿no? Entonces, tarea, probar que la parcial de FI con respecto de J es igual a la parcial de FJ con respecto de I. Recordemos que I y J pueden ser, I y J pueden ser X, Y, Z, ¿no? Ahora entonces, bueno, ya que sabemos que F es conservativo, por lo tanto aquí F es conservativo, ¿no? Entonces, pues viene una gran cuestión, ¿no? O sea, ok, qué chido que sea conservativo, pero, pues bueno, ok, el que sea conservativo, ¿qué implica, no? ¿O en qué me va a ayudar a mí? Bueno, nos va a ayudar en el sentido de que vamos a calcular justamente el potencial. Entonces, bueno, nosotros sabemos que luego F se escribe como el gradiente de phi, ¿no? Entonces, vamos a hacer una comparativa, ¿no? Y ese es como que el punto más importante, o sea, eh, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo que nosotros vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a volver a escribir a F, ¿no? Entonces, F es el campo 2xy más z cubo en I, más x cuadrada j, más 3xz cuadrada k, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener esto, ¿no? Vamos a tener justamente esta situación, ¿no? Vamos a tener a F y sabemos que es conservativo, por lo tanto se escribe como menos el gradiente potencial. Vamos entonces a calcular cómo sería el gradiente de un potencial phi. Bueno, pues es nada más aplicar la fórmula, ¿no? Entonces esto sería la parcial de phi con respecto de x en y, más la parcial de phi con respecto de y en j, más la parcial de phi con respecto de z en k. Entonces, nota, si un vector es igual a otro vector, debe ser igual componente a componente, ¿no? Es decir, este tiene que ser este tiene que ser y este bicho tiene que ser este bicho. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Bueno, esto hay que prestarle mucha atención. Nosotros lo que vamos a hacer para encontrar el potencial va a ser hacer una propuesta, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es igualar. ¿Qué vamos a igualar? La parcial, ¿vamos a igualar estos o vamos a igualar estos o vamos a igualar estos? Es lo primero que tenemos que hacer, decidirnos qué vamos a igualar. La parcial en X, la parcial en Y o la parcial en Z. Lo primero que tenemos que hacer. Una vez que ya entendimos, bueno, lo voy a hacer así, ¿no? Entonces yo voy a igualar. La parcial phi con respecto de x, pues tiene que ser 2xy más z cubo, ¿estamos totalmente de acuerdo? Porque si es un vector, si este vector es igual a este vector, tienen que serlo componente a componente. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues vamos a hacer una propuesta de phi. Phi propuesta, pues va a ser la integral. Aquí se derivó con respecto de x, pasamos, pero integramos ambos miembros con respecto de x, ¿no? Es decir, cancelamos la derivada parcial con respecto de x, integrando con respecto de x. ¿De quién? 2xy más z cubo, todo esto de x, ¿no? Entonces, pues esto sería la dos veces la integral de xy de x más la integral de z cubo de x, ¿no? Notemos que y y z son constantes. ¿Por qué? Porque estamos integrando con respecto de x. Nuestra variable de integración es x. Entonces las podemos sacar como si fueran constantes. 2y de integral de x más z cubo de integral de dx, ¿no? ¿Y esto quién sería? Y x cuadrada más z cubo x. Acuérdate que en toda integral indefinida se debe agregar una constante. ¿Pero qué constante será? Bueno, lo que vamos a hacer va a ser que sea, este, vamos a hacer, nota tú, si tú derivas con respecto de x, vamos a pensar qué constante sería. Entonces, nota tú que si tú derivas con respecto de x, todo lo que tenga que ver con constantes, con y y con z se te va a morir.
Por lo tanto, nosotros vamos a agregar a una constante que sea una función que dependa de y y de z, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué únicamente que dependa de estas dos variables? ¿Por qué, André? Porque si tú derivas con respecto de x, esta función se va a morir. Y pues es lo que pasa, ¿no? Por eso esta función no aparece ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, ya que tenemos nuestra propuesta, es decir, decimos, bueno, nuestro phi propuesta, porque no es el total, pues va a ser ¿quién? X cuadrada y más xz cubo más una función que depende de y y de z, ¿estamos de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer va a ser, ok, entonces, si esta es nuestra phi, entonces la parcial de phi propuesta con respecto de y debe ser igual a esto, ¿no? Debe ser igual a esto, ¿estamos de acuerdo? Es decir, vamos a derivar con respecto de y nuestra phi y debe cumplir que la parcial de phi con respecto de y solo sea x cuadrada. Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces, ¿cuál sería la parcial con respecto de y de esto? Pues sería x cuadrada más la parcial de f con respecto de y, ¿estamos de acuerdo? Entonces, pero nosotros sabemos que la parcial de phi con respecto de y debe cumplir que nada más es x cuadrada. Entonces, si nosotros igualamos esto, ¿qué pasa? Enfocándonos en esta igualdad, ¿qué pasa? Pues podemos cancelar y ver que efectivamente la parcial de f con respecto de y es cero. Por lo tanto, la derivada, si tú derivas, ¿a qué es igual la derivada? ¿Qué derivada da cero? La derivada de una constante. Entonces, esto implica que f de y de z, pues es una constante, pero no te estamos derivando con respecto de y. Entonces, debe depender solamente de z o ser una constante. Entonces, digamos que f de y de z, pues es g de z, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es una constante que solo, es una función que solo depende de z. Entonces, ahora pues nuestro phi toma la forma, nuestro phi propuesta x cuadrada y más xz cubo más g de z, ¿no? Esta es la forma que toma. Ahora entonces debe cumplir que si nosotros a nuestra propuesta la derivamos con respecto de z, entonces, debe ser igual a este bicho. Entonces, pues vamos a derivarlo. La parcial de phi con respecto de z, phi propuesta, ¿quién va a ser? Pues 3xz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Ok, y entonces debe ser igual a eso, ¿no? Porque la parcial de phi con respecto de z debe ser igual a eso. Ok, pues debe ser igual. Entonces, pero aquí en la parcial de esto vamos a sumarle la parcial de g con respecto de z, ¿estamos de acuerdo? ¿Y esto a qué debe ser igual? Pues a 3xz cuadrada. Cancelamos y a qué llegamos? Pues a que la parcial de g con respecto de z es cero, porque ya no hay nada, enfocándonos en esta igualdad. Lo que implica que si la parcial de g con respecto de z es cero, entonces ¿a qué es igual g? Pues su derivada con respecto de z, pues es cero, entonces g tiene que ser una constante, c. Esta constante c nos le van a dar unas condiciones iniciales que nos digan, entonces nuestra phi de x, y y z, nuestra phi propuesta, ¿quién es? Pues va a ser 3xz cuadrada más, aquí qué mongol, es x cuadrada y más xz cubo más una constante c. ¿Cómo se calcula esta constante C? Bueno, unas condiciones iniciales te las deben pedir. Por ejemplo, condiciones iniciales como las de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, sabe que pi en 0, 0, 0 es 0. Entonces, evalúas, ¿no? ¿Cuánto vale pi propuesta en 0, 0, 0? No, pues valdría 0 al cuadrado por 0 más 0 por 0 al cubo más c. Entonces, ¿esto cuánto debe valer? C. Pero ¿cuánto debe valer entonces pi evaluado en 0? 0. Ahí está, c vale 0. Entonces, ahora sí, el phi, el potencial total, ¿quién es? X cuadrada y más xz cubo. Siempre debe quedar una constante, ¿no? Porque esa constante nos la va a dar una condición inicial que deba cumplir el potencial. Entonces, pues esta es la metodología para encontrar el potencial escalar. Igualamos, sabemos que el campo es conservativo. Igualamos entonces
¿Y qué hacemos? Tomamos una de estas. Puede ser la parcial phi con respecto de x, igualando a esto, e integramos con respecto de x. Tendremos una phi propuesta. Nunca hay que olvidar agregar las constantes. O puedes hacerlo, por ejemplo, igualando esta parcial de phi con respecto de y a esta, integras con respecto de y agregas una función que dependa de x y de z. Y después ahora derivas con respecto de x, igualas con esto y bien ves que eres... O derivas igual a la de z y agregas, integras con respecto de z y agregas una constante que dependa de x y de y. Entonces, esta es la metodología general que se tiene que seguir para encontrar el potencial. Entonces, tarea, obtener el mismo potencial, pero ahora tratando que justamente la derivada, ahora haciéndolo con la derivada de phi con respecto de z, ¿no? Yo empecé con respecto de x, ahora con esto. Integra con respecto de z, agrega una función que dependa de las variables con las que no estás integrando, luego vuelves a aplicar todo este método de igualar y tienes que llegar al mismo resultado, con la misma condición inicial. Tienes que llegar a lo mismo para que veas que es el mismo procedimiento, ¿vale? Entonces, bueno, sería todo por hoy. Esto es muy importante, sacar campos conservativos nos brinda muchísimas ventajas. Entonces, sería todo por hoy. Cambio y fuera.